tomé esa foto anoche en la reunión que tuvimos, en el concierto que tuvimos allá en la Plaza Luis Carlos, y en un momento pidieron que todos encendieran las luces de sus celulares y salió una foto realmente pues, bonita. Fue un momento bien maravilloso, una cantidad grande como lo titularon en los periódicos, de creyentes, ¿no? De creyentes, y por eso no solo me gustó la foto, me gustó esa denominación, eso que nos pongan creyentes, y me hizo pensar sobre ese tema, el tema de que somos precisamente eso, creyentes, ¿cierto? Tanto que me puse a buscar etimológicamente a nivel de diccionario, y para que quede claro para todos nosotros, creyente, la palabra dice, esta palabra etimológicamente viene como participio activo antiguo del verbo activo transitivo creer, o del anticuado verbo creyer, y del sufijo ente, que indica que hace la acción. O sea, creyente es uno que cree. Punto. La persona que cree, ese es el ente que cree, es el creyente. Ya, punto. Es que los diccionarios la complican. Entonces, yo preguntaría, entonces, si es un ser que cree, yo creo que todos somos creyentes. Lo que pasa es que son creyentes uno de una cosa y otros creyentes de otra cosa, ¿cierto? Pero ahí se refiere a los creyentes en Cristo Jesús. Y me honra esos títulos que a uno lo honran. La primera vez que nos llamaron cristianos fue en Antioquía, casi al final del primer siglo. Nos decían de muchas maneras nazarenos, nos decían, lo llamaban también, habían nombres como galileos, habían nombres, la mayoría de ellos peyorativos, y en Antioquía empezaron a llamarnos cristianos por primera vez. Y ese nombrecito que salió al comienzo vuelve y resurge, porque antes también a nosotros nos decían aquí que protestantes, que hermanos separados, que evangélicos, y ahora por la misericordia de Dios nos regresan como al comienzo de la iglesia, al final nos regresan ese nombre, ese ítem tan maravilloso, cristianos. Me honra. Yo vi la diferencia cuando éramos protestantes y de pronto ahora nos dicen, es que ustedes son cristianos. Me siento tan halagado, tan feliz que nos hayan dejado a nosotros ese título. De verdad, qué regalo tan grande. Y este de creyente también es muy lindo, porque implica una persona que decidió creer, y específicamente decidió creer en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo. Y si es así, entonces yo soy un creyente y estoy orgulloso de serlo. No sé si alguien más también dice, yo también soy un creyente, vea, yo también soy un creyente. Ahora, ¿qué importante es eso? Mira, te voy a explicar lo importante que es ese. Hebreos capítulo 11 nos explica que el asunto ni siquiera es opcional. El asunto nada tiene que ver con que sea electivo. Hebreos 11, que esta la repetimos con mucha frecuencia, Hebreos 11:6. Con mucha frecuencia de los textos que usamos aquí, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? A veces lo usamos mal intencionalmente, molestando, ¿no? Cuando estamos por ahí en la tarde, llego, sin café es imposible agradar a Dios, y vamos por el tintico, ¿cierto? Pero el texto realmente limpio y sin faltar al respeto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, hemos usado el último también, ¿cierto? Y que es galardonador de los que le buscan. Siempre les digo, tenga en cuenta eso, que Dios lo va a bendecir por buscarlo. Pero el centro de ese texto, el centro del texto es, porque es recomendable, es agradable, es conveniente. ¿Qué dice? O sea, sine qua non, o sea, sin eso no hay nada más. Es un requisito sine qua non. No se puede hacer nada sin el requisito. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Se lo voy a explicar de esta manera. Nada podemos hacer por nuestra salvación. Lo único que podemos hacer es elegir creer en Cristo. Es todo lo que podemos hacer, tomar esa elección. Y es todo lo que necesitamos hacer, lo demás lo hace Él. Pero lo hace sobre lo que tú decidiste. Ese es el punto, esa es la matrícula. ¿Qué espera Dios que tú aportes? Él espera que tú aportes el creer. Es necesario que el que se acerca a Dios ya ponga de su parte un insumo, haga un aporte. El aporte del que se acerca a Dios se espera que sea ¿cuál? Que se acerca a Dios ya puso un aporte, ¿cuál? Creyendo que hay un Dios y que ese Dios bendice, galardona, premia a los que lo buscan. Voy a contártelo. En 1 Corintios 1:22 dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Si usted lleva tiempo en el evangelio como yo, siempre quisiéramos encontrar en la Biblia una parte de la Biblia que nos sirva para demostrarle a los que no creen en Dios, demostrarles que Dios existe. Yo he leído y estudiado la Biblia hace bastantico tiempo,
y casi que notaba eso como una deficiencia. Oye, a la Biblia le faltó una parte, una historia y una parte y un personaje que tenga como propósito demostrar que hay un Dios. No hay. No hay. 1 Corintios 1:22, unos piden señales y otros piden argumentos y explicaciones, y uno no. Y cuando estaba en la universidad, usted era yo como estudiaba la escritura buscando, y todo lo que yo empezaba por decirle a la persona estaba basado en la Biblia, y si el argumento está basado en la Biblia, se supone que la persona está aceptando ya que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces yo buscaba en la escritura y yo casi que le decía, Señor, por favor, que me puede buscar, de pronto tal vez en Macabeos o en Tobías, o Eclesiástico, por ahí, ¿cierto? En los apócrifos tal vez Dios puso algo que nos ayude a nosotros que estamos en la universidad y que somos bombardeados con tantos pensamientos y tantas ideologías. Denos una cosita con qué defendernos, que ahí nosotros miramos qué hacemos, pero denos con menos un palo, alguna cosa para uno defenderse, ¿cierto? Y nada, no hay una sola parte en la Biblia en que Dios pretenda demostrar su existencia. ¿Ahora entiendes por qué? Porque el punto de partida es que la persona se acerca poniendo eso. Yo creo que le hay. Dios no necesita demostrar que existe. Él la tiene clara, Él sabe que existe. El punto de partida, entonces no hay casi un método bíblico para tomar a alguien que no cree en Dios y montarlo en la pista de los que creemos en Dios. No, móntese, aporte eso, ese es su punto de partida, y la misma Biblia en la que has decidido creer, el mismo Dios en que has decidido creer, te trazará un camino de victoria. ¿Sabes qué ocurre? Una vez decides creer en Dios, te da todas las señales y todos los argumentos que tú quieras para creer en Él, pero una vez ya pusiste tu aporte. Él no tiene interés de convencer a nadie de que existe. Él no tiene problemas de identidad, ni problemas de popularidad, ni está midiendo si la popularidad está decayendo o algo, no. Él está dispuesto. Yo recibo todos los días, miles de veces, cada segundo, comprobaciones, señales y argumentos de la existencia y del carácter de un Dios. ¿Pero por qué? Porque ha decidido creer. Y el mundo dice, yo quiero ver para creer. Y nosotros sabemos que hay que creer para poder ver. Ese es el punto de partida, es el comienzo. Fíjate, inclusive en Hebreos 11, se nos da la lista de los héroes de la fe, y en esa lista de la fe que empieza hablando por Abel y Enoc, que fue trasladado, Noé, que al ser advertido dice, y Abraham, que creyó en Dios y que dio el paso de salir de su tierra y de su parentela, Sara, que aún en su vejez estuvo dispuesta a creer, y da una lista grande, y después nos dice, y si por si acaso quedaron por fuera, Gedeón y Barak y Sansón, Jefté, David, Samuel, y luego dice, y todos los profetas, y luego casi que insinúa que nosotros también en esa lista tan maravillosa, y está hablando de personas, ninguno de los cuales fueron convencidos de que Dios existía previamente. Ellos ya partieron de la certeza de un Dios con el cual se relacionaron. Partieron de eso. ¿Usted ve en alguna parte a Dios tratando de convencer de que hay un Dios, tratando de convencer a Noé, convencerlo de que haga el arca, pero no convencerlo de que hay un Dios? La lucha fue convencerlo de que iba a haber un diluvio, pero no de convencerlo que hay un Dios. No hay lucha en Abraham a convencerlo de que hay un Dios. La lucha era convencerlo de que diera el paso de fe, pero en ninguna parte. Es un insumo, escúchame. Tú estás aquí, a no ser que estés equivocado, a no ser que creíste que esto era una reunión política o alguna cosa así, o una reunión de padres de familia o algo así. Si entraste, sabes que esta es una iglesia del Señor, estás aquí sencillamente porque crees que hay un Dios. Y que es bueno buscarlo, y que es bueno acercarse a Él, que trae beneficios para la vida, acercarnos a Él. Es el punto de partida sine qua non. De ahí arrancamos. Olvídate que hay otro punto de partida. Hay gente que quiere arrancar su relación con Dios desde otro lado. Y esta es una pista de atletismo, los 100 metros planos, y el otro está en el trampolín. No, yo quiero arrancar de aquí. No, por ahí no es. Se arranca de aquí. Se arranca de que tú tomas la decisión de creer. Mira qué lindo. Entonces, finalmente, cuando seamos juzgados, no seremos juzgados por la cantidad de maravillas que vimos y por la cantidad de argumentos que descubrimos y por la cantidad de certezas que obtuvimos, porque esas certezas, maravillas y señales las obtuvimos después de que decidimos creer en Dios, no antes. No me hizo creer lo que vi. Las señales no hacen que nadie crea. Pregúntale al faraón. Nadie vio tantas señales juntas como ese hombre, y mientras más señales veía, ¿qué pasaba? Menos creía, más se le endurecía el corazón. Argumentos,
Y pasa como Agripa. Llevan al mejor argumentador de la historia del Evangelio, el apóstol Pablo, y le hace un compendio de la historia de las profecías, se las demuestra todas, y cuando termina dice: me faltó el centavito para el peso. Por poco me persuade a ser cristiano. O sea, le cambia la pregunta, ahora le salió otra duda. Y no hay argumento que convenza a nadie, ni hay señal que convenza a nadie, porque ese es el insumo que tú pones, escúchame, con el que te matriculas para empezar la carrera, y finalmente el resto lo pone Dios, y finalmente Él te dará argumentos, razones y maravillas y señales de su existencia y de su amor. Y al final no vas a ser juzgado por las señales o por los argumentos que Dios te dio. No, porque eso no fue lo que te hizo decidir creer. Es tu aporte. Si decides o no decides creer, es una decisión. Y qué bonito, qué justo Dios, que no nos va a juzgar porque el que vio más señales o el que vio menos señales, o el que encontró más argumentos o el que encontró menos, si nos seremos juzgados por lo que decidimos. Porque creer o no creer es una decisión. Recuerdan que lo he dicho tantas veces, en la cruz, lo mismo que vio del lado izquierdo, lo mismo vio el del lado derecho, lo mismo. Y eso le sirvió a uno para dudar y el otro le sirvió para creer, porque finalmente es una decisión que uno toma. Tan bonito. Y usted está aquí porque tomó la decisión de creer. Y yo lo felicito. Quiero decirle que creer en Dios lo ha matriculado usted en la carrera más maravillosa, en el camino más maravilloso, porque es el camino eterno. Esto no termina ni cuando uno se muere. Es que uno dice: no, es que hasta que me muera. No, cuando se muere empieza es lo bueno, imagínense. O sea, usted se ha inscrito en un camino que es maravilloso. Usted entró en la salvación por creer en Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer te matriculó y creer fue tu decisión. Viendo el mismo Cristo crucificado, que a otros les sirve para decir: no es Dios, a ti te sirve para decir: Él es Dios y lo voy a seguir. Y dime si no, después de que lo has seguido, has recibido confirmaciones y comprobaciones de que es bueno, de que existe y que nos ama todos los días, todos los días. Hasta el más terco tiene que decir: no, yo sí tengo que reconocer que Dios ha sido muy bueno conmigo. Estamos escritos en esa carrera, en la carrera de la salvación. Yo te invito a pasar a otro nivel. En el nombre del Señor estoy aquí, enviado por el Señor, para retarte a pasar a otro nivel. Está muy bien el nivel que te inscribiste, en el de creer en Dios, que en ese nivel para salvación. Ahora vas a creer en otro nivel. Te reto a que seas capaz. Es un poco difícil porque sí, pero se supone que ya has ejercitado el creer. Se supone que ya eres un duro para creer. Entonces el Señor nos dice una cosa un poco más difícil. No es que tú creas en Dios. Ahora el Señor nos reta a que entendamos que Dios cree en nosotros. Escúchame, no es tan fácil como uno lo cree. Qué bueno. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Espera, porque no te estoy hablando de esa tendencia de creer en mí mismo, ¿cierto? Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? No estoy hablando de eso de believe in yourself, creer en uno mismo, estilo de esos libros de desarrollo y autoayuda y de crecimiento, y esa tendencia muy, muy normal de que cree en ti y todo será posible, y el poder de la atracción y todas estas cosas relacionadas con que tú crees en... Veas, hay una predicación muy buena sobre ese error de creer en uno mismo. Búsquela, se llama Boyacomán y los multiniveles. Yo respeto mucho y admiro el multinivel, pero él ha sido un análisis tremendo de que un amigo le dijo: sea su propio jefe. Dice: usted no sabe lo que está diciendo. ¿Qué tal yo, mi propio jefe? No le estoy diciendo aprenda usted a creer en usted mismo. Yo se lo digo, yo me conozco, o sea, que crean en mí los que no me conocen. ¿Cómo va a creer en mí si yo sé quién soy? Yo a usted le puedo disimular muchas cosas, pero ¿cómo va a creer yo en mí si es que yo sé quién soy yo? Entonces, que crean en mí los que me conocen a raticos. ¿Cómo hago para creer yo en mí si yo sé? ¿Cómo hace usted para creer en usted? Y entonces le llena uno la cabeza de frases de autosugestión y cosas por el estilo. No estoy hablándole de creer en usted mismo. Le voy a decir aquí públicamente, delante de todo el mundo, que es una falsedad, es un engaño, es una utopía, es enseñarle que usted va a lograr las cosas por el hecho de creer en uno mismo, y entonces uno creyendo en uno mismo va a lograr. Y dígase a usted mismo que hoy va a ser un ganador, y yo por la vez, mí mismo vas a ser un ganador, y nada, no me sale. No es lo que el Señor nos propone que hagamos, de verdad.
El Señor nos está proponiendo que lo hagamos así, que tú creas en ti. Escúchame, lo que estoy diciendo es que tú ya pusiste la primera parte, que era que tú, ¿cuál es la primera? Tú crees en un Dios. Ahora no te va a pedir que tú creas en ti. No, escúchame. Te va a pedir que tú creas en un Dios que cree en ti. No tú, Dios. Y que cree en ti a pesar de que te conoce. Escúchame. Yo les hablé el miércoles del delicado que es Dios con esto del respeto, ¿no? El respeto a Dios, como es tan sublime, se llama reverencia. Dios es muy delicado con eso de la reverencia. ¿Y sabes por qué Él es tan tocado con eso, tan delicado con ese tema del respeto? Porque es extremadamente respetuoso. Es un Dios que inclusive, teniendo el poder para detener, respeta lo que tú decides. Y cuando tú le dices no, entonces, bien puede siga. Y cuando quiere llamarte, está a la puerta y llama, esperando que tú hagas. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Va a entrar a cenar, trae la cena a él. Y tú eres eso, toca y espera. Puede ser que no le abra. Y si no le abre, ¿qué pasa? No se va, no pasa nada. Entonces, como Él es tan extremadamente respetuoso contigo y conmigo, entonces Él es muy delicado en que se le falte el respeto. Las personas que dan respeto somos muy delicados en que se nos dé respeto, y Dios es muy delicado. Pero fíjate la actitud de Dios. Job capítulo 1 nos cuenta, este primer personaje, voy a nombrarles algunos de ellos, de los que están en la lista en Hebreos. Viene Satanás delante de Dios. El problema lo armó fue Dios. No fue Satanás que viene y dijo, mire que Job no sé qué. No. Satanás viene delante de Dios y el que empieza el bonche es Dios. Dios le dice, ¿de dónde viene? No, de recorrer la tierra, desandando por ahí. ¿No ha considerado a mi siervo Job que no hay hombre más perfecto y más correcto, más justo que haré en la tierra? Imagine que le diga a Satanás que eso es la envidia hecha diablo, pues. Que le digan, pero es porque usted le da. Bueno, le doy permiso que le quite eso, a ver. Le quitó eso y después volví ahí. ¿Cómo lo ve? No, todavía está. Pero es porque no le. Vaya, quítele eso. Hasta que él llegó al extremo y le dijo, la vida no. Pero le tocó aún la salud. Y aún tocando la salud, Job con todos sus defectos, con sus inseguridades, que no conocía realmente a Dios. Él se dio cuenta que no conocía a Dios al final y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ni te conocía de verdad, es ahora que te estoy conociendo. Y al final de todo es que Job se da cuenta quién es Dios y empezó a conocer al verdadero Dios. Pero ¿desde cuándo Dios estaba creyendo en Job? Job siempre tuvo a su favor a un Dios que creyó en él y confió en él. Le apostó, casi que una apuesta con el mismo maligno, y la ganó el Señor, porque nunca dejó de creer. No solamente, no se trata de la historia de un Job que creyó en Dios, sino se trata de la historia de un Dios que creyó en Job. Abraham. La historia de Abraham es un hombre inseguro, que inclusive hacía pasar la esposa por hermana de lo inseguro que era, un tipo inseguro, con dificultades, con conflictos. Y Dios, escuche esto, Abraham es un hombre errante y Dios manda a sus ángeles a destruir Sodoma. ¿Se acuerda que a medir si la maldad había llegado lo suficiente? Y los manda, y cuando va en camino, escuche lo que dice Dios, es impresionante. Dios dice, espere, no vayan todavía hasta que yo le charle esto con Abraham. ¿Quién es Abraham? Para que Dios, usted lee, digo con respeto, pero casi parece que le pidiera permiso. Inclusive hasta que Abraham no negoció con él 50, 45, 40, 30, 20, 10, hasta que Abraham no le dijo, hágale pues, vamos y los quemamos. Hasta que ya llegó ese proceso de negociación, Dios no movió sus ángeles. ¿Y sabes qué dice Dios? No consulta, escuche el término, no consultaré esto. Dios, consultando con alguien. No consultaré esto con mi siervo Abraham, siendo Abraham tan importante y habiendo de ser una gran nación, y sé que enseñará a sus hijos a caminar en mis caminos. No puedo pasar por alto la importancia de Abraham. ¿Y Abraham por qué era importante? Porque Dios dijo que era importante. Dios se cree lo que Él dice.
porque se crea lo que él dice. ¿Entiende? Entonces cuando él dice que eres profeta, te empieza a tratar como profeta porque en el momento que lo dijo, te convertiste en un profeta. Punto. Así como dice, sea la luz, pues es luz, ya. Entonces él dice, tú eres mi siervo, ya eres mi siervo, punto. Y entonces él se cree lo que dice porque se crea lo que él dice. ¿Lo entendió? Y entonces Dios dijo que Abraham era importante. Ahora, si yo dije que era importante, ¿cómo puedo pasar por ahí sin hablar con ese hombre tan importante? Pero es importante porque él dijo que era importante. Es importante. Es curioso. Y casi que el Señor viniendo a decir, bueno, usted es el perro del pastor. Bueno, mi pastor o el maestro de este grupo. Mire, es que voy a hacer esto. Y uno le dice, pues, claro, Señor, claro, bien pueda, Señor, es que eso es suyo. No, pero quiero consultar con usted porque es la persona que yo puse adelante de ese grupo. Y uno se pega que es uso tan tremendo, se acuerda uno que Dios, óigame, se toma muy en serio, muy en serio. Y hay diferencia si lo hace sin la bendición o con la bendición de la persona que Dios puso en autoridad sobre uno. Cuando un padre bendice a un hijo, y entonces uno, padre, y lee en la Biblia el poder que tiene la bendición de un padre. ¿Y por qué se hizo padre? Él ni se acuerda de una borrachera ahí que ni supo a qué horas, cuando se dio cuenta le dijeron el otro día, nada, uy, no puede ser. Y mire, ahí nació ese. Y sin embargo, en medio de ese accidente, lo que él diga sobre su hijo, Dios lo respalda. A veces se nos olvida que hay un Dios que cree lo que dice porque crea lo que dice. Además de Abraham, Josué. Mire, Josué, su confianza era en sí misma. Él era inclusive joven y tenía la parte más difícil. ¿Sabes qué pasó con Josué? Cruzaron todo el desierto con Moisés durante 40 años. Y cuando ya van a llegar a la tierra prometida, muere Moisés. Es como que usted está en una clase de aviación, ¿sí? En la escuela de pilotos. Y cuando ya por fin van a aterrizar, que es lo más delicado, el instructor se muere. Cuando faltaba la clase del aterrizaje, que es a eso le pasó a Josué. Y entonces Josué está hecho un manojo de nervios. ¿Por qué sé que está asustado? Por lo que Dios le dice, Josué capítulo 1, le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué le está diciendo que sea valiente? ¿Cuál es el problema que tiene en ese momento Josué? Que está asustado, tiene miedo, llenar los zapatos de Moisés, el más grande hombre tal vez del Antiguo Testamento, y quedó él de reemplazo. Hermano, eso infarta al que sea. Y Dios le dice, venga para acá, esfuércese y sea valiente, deje el susto, venga para acá. ¿Y dónde radica la confianza que Dios le está pidiendo a Josué que tenga? En la confianza que Dios ha puesto en Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Luego le dice, como estuve con Moisés, ahí estaré contigo. El respeto que tenía por Moisés, tengo por ti. Yo creí en Moisés y lo viste, todo lo que hizo porque yo creí en él. Te cuento, yo creo en ti ahora. Y entonces Josué toma fortaleza de un libro de autoayuda, ¿cierto? Él llegó y el Señor le dijo, mire, léase este libro. ¿Sí? Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El poder del yo. La autoestima sana. Y cualquier otra cosa, ¿cierto? Vea, léase este libro. Dios le dijo, no, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, le dijo el Señor. Es este libro de mi ley. Usted va a obedecer. Josué entendió que Dios creía en él. Que Dios, por alguna razón, todo el pueblo estaba dudando, todo el pueblo estaba inseguro. Había muerto Moisés, imagínate, todos inseguros, y este muchacho no llenaba los zapatos de Moisés. Y sin embargo, ¿sabes qué hizo Dios? Abrió el Jordán para que pasaran, tumbó la muralla de Jericó, lo respaldó al 100%, para que le quedara a todo el mundo claro. No que solamente Josué creía en Dios, no que Josué creyera en sí mismo, él no creía en sí mismo. Yo no creo en mí mismo. ¿Cree que me conozco? Me conozco. Tal vez alguien que esté al lado mío me crea cuando yo digo, no, el lunes empiezo con juicio la dieta. No, sí, el lunes. Tal vez los que me oigan crean. Yo no me creo porque yo me conozco.
Josué no se creía en él. ¿Sabes en qué creía Josué? Josué no solamente creyó en un Dios, sino que Dios hizo que empezara a creer en un Dios que creía en Josué. Y ese es el poder que te lleva a otro nivel. Cuando Gedeón está ahí, está escondido en un tanque para que no lo maten, un man grande escondido en un tanque por miedo. Un adulto metido en un tanque, o es el Chavo del Ocho, o es un cobarde tremendo escondiéndose de algo. ¿Qué hace un adulto metido en un tanque? ¿Qué hace? Roberto Gómez Bolaños, tal vez. Es hecho una gallina completa. Y el Señor le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y sabe qué le respondió él? Dice que destruirá a los madianitas y amalecitas. Dijo: ¿Y yo con qué? Y miren los tramos de ese hombre. Mi familia es pobre en Manasés. Manasés significa olvido. Había un pueblo que se llamaba Olvido. Quiere decir, si se llama Olvido, vaya a un pueblo en Colombia que se llama La Gloria. Vaya, conozca, esa es La Gloria. ¿Cómo era el infierno? Entonces, ¿sí o no? Y ese se llama Olvido. Olvido. Y en ese pueblito Olvido hay unas poquitas familias, y la más pobre de la familia de Olvido era la familia de él. Y en esa familia más pobre del pueblo que se llama Olvido, el más insignificante, y yo el menor de la casa de mi padre, el más insignificante era él. O sea, la única vez que había salido su foto en televisión era en Los niños buscan su hogar ahí. Quiero estar en casa. Entonces no hay nada para él. Y el Señor le dice: y derrotarás a los madianitas y a los amalecitas como un solo hombre. Y le añade esto: ¿no te envío yo? ¿Sabe cómo le dijo el Señor desde la primera vez que lo vio? Él está en el tanque escondido, y Dios, el ángel de Jehová, se le acerca y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y el hombre se orinó de susto. ¿Cómo así, varón esforzado y valiente? No, es 2 calles más allá. ¿Cuál fue la demora para que se realizara el propósito de Dios en la vida de Gedeón? ¿Que Gedeón creyera en Dios? Él creía en Dios desde que nació. Que Gedeón entendiera que Dios creía en él. Y cuando le dijo, varón esforzado y valiente, dice: no te envío yo, le está diciendo. David, llamado inclusive por Dios, hombre conforme al corazón de Dios. ¿Desde cuándo David creyó en Dios? Desde siempre. Pero un día está el gigante ya en la cancha y nadie es capaz de enfrentarlo, y David va y habla con Saúl. Y David le dice: es que yo soy pastor de ovejas, y a veces osos o leones vienen a quitarme las ovejas, y el Señor fortalece mi brazo y yo mato al oso y a las ovejas. Y luego le dice: y así como he hecho con las ovejas y con los osos, así voy a hacer con este filisteo incircunciso, porque Dios me va a fortalecer. Y cuando va a lanzar y le dice: ¿por qué viene a mí con piedras y palos? Dice el gigante: ¿acaso soy un perro? David le dice: usted viene a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra usted. Escuche, contra usted. Yo vengo contra usted porque soy cinta negra, 10º dan de artes marciales, soy el pastor ninja, ¿sí? Porque tengo armas. Él viene y dice: vengo a ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien usted ha retado. El propósito de Dios no se cumple solo cuando entras al camino de la fe, al camino de la salvación. Pero el propósito de Dios y la victoria te viene a tu vida no solo cuando crees en Dios, cuando descubres que ese Dios en el que tú crees es un Dios que cree en ti. ¿Y será que no supo todas las embarradas de David para que Dios lo llame un hombre conforme a mi corazón? La supo antes que pasara, la supo desde siempre y siguió creyendo en él. Nosotros no. Si Dios no nos responde exactamente, ha habido gente que viene a la iglesia pidiendo una visa, por ejemplo, a Estados Unidos, y cuando se la negaron no volvió. No le pareció más importante la visa que la visa al cielo, ¿sí? Y decidió no volver. O sea, Dios les falló. Dejaron de creer en Dios. En cambio, conociendo. ¿Por qué dejaron de creer en Dios? Porque no lo conocieron.
¿Sabes qué es tremendo? Que Dios sigue creyendo en nosotros, conociéndonos. Dios conociendo a David, no solamente cree en David, sino que lo llama un hombre conforme a mi corazón. Y JB, Juan el Bautista. Juan el Bautista, el mismo Jesús ahí en Mateo 11:11, dice que salieron a oír una caña partida haciendo bulla, un hombre vestido. ¿Cómo era la valía propia de Juan el Bautista? Vestía como ropa de marca, piel de camello, con un cinturón amarrado. Comía comida fina, solamente cosas, quipes, cherawis, solamente. Que es lo que está de moda ahora en la iglesia, ¿no? Todo el mundo comiendo quipes, cherawis. Allá a la salida, ya parte de los míos. No, ¿qué comía? Langosta, pero no langosta termidor, no. Langosta grillos. Y miel. Así eso. Habla del tipo de persona que era. Y cuando Jesús habla de él, escucha lo que Jesús dice de Juan el Bautista. Dice, yo les digo, ¿salieron a un profeta? Pues sí, un profeta y no cualquier profeta. Entre los nacidos de mujer. Se refiere a los humanos. No se refiere a esos granos dolorosos que le pueden salir a una mujer, un nacido de mujer. Ay, no, está. No. Se está refiriendo en la raza humana. No hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Yo le voy a contar algo aquí complicado. Y usted lo discute con el Señor en oración. Juan el Bautista le envía a sus discípulos, era pariente de Jesús, nació 6 meses antes. Le envía a sus discípulos y los envía, no sé si con una intención de que ellos mismos confirmaran para ellos o para él, pero él le manda a decir, vaya y pregúntenle si es el Mesías o esperamos a otro. O sea, Juan, no sé si lo hacía para que ellos comprobaran o Juan creía en Jesús de manera imperfecta como todos los humanos creemos de manera imperfecta. Juan manda a preguntarle, ¿usted es el Mesías o esperamos a otro? No he leído la palabra. ¿Y Jesús qué dice Juan? Entre los humanos no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Tú crees en Dios como puedes creer, como todo lo que uno hace, untado de la mediocridad humana que tenemos. Nuestra fe en Dios es fluctuante y varía. Cuando todo sale bien, esto creemos lo que sea. Cuando las cosas no nos están cuadrando, nuestra fe se pone en peligro. Porque somos imperfectos, nuestro creer es imperfecto. ¿Cómo es el creer de Dios? Perfecto, no cambia. Y dijo, no hay un humano más maravilloso entre los profetas que Juan el Bautista. Es el concepto de Dios de Jesús para Juan. Muy distinto del débil concepto de Juan para Jesús. Escúchame, tú estás aquí en esta iglesia, o en la que vayan, porque crees en Dios. Pero hoy el Señor nos está convocando a pasar a otro nivel y a decir, no solo voy a creer en un Dios, voy a creer en un Dios que cree en mí a pesar de que me conoce. Y que es capaz de hacer su propósito en mi vida a pesar de que me conoce y sin importar lo que ha pasado. En Jeremías, capítulo 1 de Jeremías empieza diciendo, el Señor llama a Jeremías. Jeremías tenía, dicen algunos, 18 años. 18 años hoy. La niña tiene 18 años, 3 hijos, ¿sí? 4 matrimonios, 18 años, usted la ve. Un pelado de 18 años. No. ¿Sabes qué dice el mismo? Se consideraba de menos de 30 un niño. Porque realmente eran niños. Si es que nomás de nuestra generación a la de ahora hay tanta diferencia. Yo me recuerdo que uno a los 8 años, uno era un bebé, que no le ponían pañal, pero uno era un bebé, uno no sabía de la vida nada. Ahora un peladito de 8 años le da clases a uno. Terrible. Eso es impactante. Hace muchos años, cuando conocí al pastor Juan Carlos Sierra, fui a predicar a un congreso de jóvenes en Pereira. Y yo conocí a Juan Carlos Sierra, el pastor de Pereira, mi socio. Lo conocí porque me dijeron, mire, él se llama Daniel, tiene 7 años. Y me dijo el director del campamento, ¿qué tal? ¿Y Daniel tiene novia? Yo le dije, 7 años tiene novia. 7 años tiene novia. 7 años. Y me le arrimé a Daniel.
Le dije, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Verdad que tú tienes novia? Me dijo, sí. Con un relax ahí, impresionante, tranquilo, un canchero. Y yo le digo, ¿y hace cuánto? Dijo, hace un año. O sea, tuvo novia a los 6 años el peladito. Bueno, ya está casado en los Estados Unidos y con hijos, pero tenía 7 años. Y yo le dije, me saltó la curiosidad, bueno, ¿y cómo conseguiste tu novia? Cuéntame. Me dijo, no, es que yo iba a visitar a un compañero al conjunto y montábamos patines en el conjunto de él y había una niña bonita en una casa que nos miraba patinar y yo todos los días veía a la niña y me parecía bonita y entonces un día le dije, niña, dígale a su papá que la deje patinar con nosotros. Y entonces ella salió y patinó con nosotros y yo le pedí el cuadre. Y yo le dije, por molestar, yo le dije, ay, claro, ahí es donde yo he fallado. Yo no las invito a patinar. Se quedó mirando más. Me dijo, no, usted no. Yo le dije, entonces, ¿yo qué hago? Me dijo, no sé por qué me dijo eso, pero me dijo, no, usted llévela a Unicentro. No sé por qué. Llévela a Unicentro. Entonces yo le dije, listo, la llevo a Unicentro y le pido el cuadro. La llevo a Unicentro y allá le pido el cuadre, ¿sí o no? Y me dijo él, no, dele tiempo. ¿Qué tal? Nosotros planeábamos irnos a vivir a los Estados Unidos y estábamos organizando todo y un día fue Juan Carlos allá a Estados Unidos y dijo, mire, socio, se imagina usted y yo predicando, evangelizando todos estos barrios, y levantando una iglesia, su esposa y mi esposa se llama Lucita, la de él Luisita, haciendo shopping por aquí en todas estas tiendas y sus hijas creciendo con mis hijos. Me volví para Colombia. Lo dejé ya en Estados Unidos. Y él furioso porque no volví. No, si es el de 7 años, ¿te imaginas el de 7? Ay, Dios santo. Y tenía 3 maestras. No, hombre. Jeremías tenía 18 años, pero de la época de Jeremías. ¿Ya me hago entender? No de la época de hoy. Y cuando Dios llama a Jeremías, el versículo 6 le dice, y yo dije, Señor Jehová. Cuando la escriben así, está explicando una lamentación profunda. ¿No? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le va a ocurrir? ¿Usted cómo se le ocurre semejante cosa? He aquí no sé hablar. Imagínate, no sabe hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y firma, dice Jehová. ¿Hace cuánto que Jeremías creía en Dios? ¿Y cuál es la lucha del Señor ahora? Que Jeremías conozca a un Dios que cree en Él, para que todo se cumpla. Mira, ¿sabes cómo son los primeros versículos? Aquí le leí el 6, pero déjame leerle el 4 y el 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, está contando, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Sabe desde cuándo crees en Dios tú? Piensa la fecha, hace 10 años, 5 años, todavía no, el año pasado, bueno, no sé, usted está ahí, ¿cierto? Yo le pregunto ahora, ¿desde cuándo cree Dios en ti? Antes que nacieras, Él ya creía en ti. Tienes que confiar en que Él sabe lo que está haciendo. El siguiente nivel es que no solamente creas en Dios, sino que creas en un Dios que cree en ti. Voy a darles un pequeño ejemplo, me disculpan, dura solamente 4 minutos y algo este segmento de las noticias de Caracol. Tú sabes que los medios no son muy felices de hacerle reconocimiento a los cristianos, ¿no? Y a lo que Dios hace, ellos no son muy amigos de darle reconocimiento cuando un cristiano hace algo bueno. Que haga algo malo para que vea, ¿no? Pero ellos no son muy amigos de darle reconocimiento a las cosas cristianas. Y ahí habla una señora, la doctora Ana Lucía Villa. Ella es del Ministerio de Hacienda, de la Oficina de Ayuda Tributaria para el Ministerio de Hacienda. Está en ese cargo desde 1998-99, creo. Ya tiene más de 70 años, o sea, ya cumplió la fecha de que por obligación tiene que retirarse. El gobierno no le ha dejado retirarse.
le dicen la dama de hierro. Es soltera, de 70. Entonces ya entenderán de dónde saca tu mal genio, ¿no? Famoso. Mira, escucha, no estoy mintiendo. 3 gobernadores se han desmayado en la oficina de ella. La dama de hierro hace temblar, se han desmayado ahí, lo sacan en camilla. La van a oír hablando de ella. Lo que dice de un muchacho que hizo la primaria nomás, campesino, en Casanare, Alirio Barrera. Hizo la primaria. Esta semana, hablando antier, que hablábamos con el pastor Eduardo Cañas, nos contaba que fue a la iglesia de él a hablar y él oró por él y le contaba, dijo, yo un cristiano de esos de rajatabla, de esos a su nombre, gloria, ¿quién vive? Y eso sí, cristianos de esos formados. Mi papá nos levantaba, dijo, todos los días a las 5 de la mañana a orar. Y si uno no se levantaba, le echaba agua fría. Y yo fui levantado así, con esa disciplina, y así es mi cristianismo. Un cristiano que ni siquiera terminó el bachillerato, no tiene título de bachiller. Y las noticias y esa eminente doctora la van a escuchar hablando de él. Por favor, vea esto, dura unos 4 minutos, pero vale la pena escucharlo. A las 2 de la tarde, 8 minutos, más noticias Caracol del Día. El gobernador de Casanare fue destacado por el gobierno nacional por sanear las finanzas del departamento. El mandatario asegura que el reconocimiento se debe a que trabaja sin politiquería y viendo la administración pública como una gran empresa. Del campo, de su gente y de sus caballos. Así se define el aguazuleño Alirio Barrera, gobernador del departamento del Casanare. Un hombre cuya gestión es hoy destacada por el gobierno nacional, entre otros por lograr sanear la deuda del departamento que ascendía a 124.000 millones de pesos. Se dedicó este señor gobernador a sanear las finanzas del departamento, a terminar lo que estaba empezado y le deja al próximo gobernante un departamento sano fiscalmente, sin deuda, que eso es un verdadero milagro porque deja a la entidad con capacidad de una buena ejecución y capacidad de endeudarse para desarrollar proyectos. Este plan de desarrollo le va a permitir a personas como este gobernador que desafortunadamente no se pueden reelegir, que sería muy importante para el Casanare que tuviera siquiera otros 4 años para unas buenas ejecutorias porque él es capaz, lo entiende, lo quiere hacer y es honorable. Este hombre de sombrero y botas llegó a la política sin buscarlo y logró, según el Ministerio de Hacienda, un buen manejo de recursos. Advierte que rompió la cadena de administraciones inconclusas por temas relacionados con corrupción. Le doy gracias a Dios porque me permitió pasar de la silla de mi caballo a la silla de la gobernación y de verdad que ya vamos a cumplir 4 años. El primer punto importante es acabar con la ingobernabilidad. Del 2008 al 2015 hubieron 11 gobernadores y así hacia atrás también era lo mismo. Tiene varios reconocimientos por su gestión, pero asegura que lo que más le enorgullece es haber mejorado la vida de muchos casanareños. Estamos ocupando los primeros lugares de productores en cultivos de arroz, de palma. Somos el segundo o tercer hato ganadero. Realmente sí es una imagen muy favorable para el departamento que siempre venía como con una imagen negativa de corrupción. Para el gobernador, una de sus obras más importantes es la construcción de este centro de aprendizaje del SENA en Paz de Ariporo, que se entregará en noviembre. Es un proyecto que cuenta con internado para que las personas más necesitadas y las personas del campo, sobre todo, puedan tener la capacidad de estudiar sin pagar alimentación y hospedaje y obviamente pues transporte porque van a estar internos. Un proyecto que vale alrededor de 14.400 millones de pesos. Ya le está cogiendo el tírole. Asegura que su secreto está en administrar las obras y el departamento como si se trataran de su propia empresa. Si usted siempre no tiene 20 para que trabajen 10, o todo el mundo trabaja o miramos a ver qué hacemos. Esta obra hubiera valido por lo menos unos 80 a 100 mil millones de pesos y acá la estamos haciendo con menos de 15.000 millones. Le apostó a fortalecer la agricultura, la ganadería y el sector pecuario a través de proyectos de alianzas productivas. Asegura que mientras en 12 años se hicieron 8 alianzas productivas, en esta administración de 3 años y medio se lograron establecer 43. En estos cultivos se producen alrededor de 81 hectáreas de plátano, de las 4.500 hectáreas que hacen parte de este proyecto productivo en la región y en el departamento del Casanare. Piña, plátano, aguacate, cacao y otros productos buscan beneficiar a un promedio de 8.000 familias. Inicié sembrando 1.000 plantas de plátano, hoy en día ya estoy sembrando 2.000
y próximamente estaré sembrando ya 4.000. El departamento del Casanare era conocido precisamente porque por el tema de regalías había mucha corrupción. ¿Cómo acabó con eso y de pronto qué consejo le da al que viene a reemplazarlo? Tener sentido de pertenencia. Yo soy nacido en el departamento de Casanare, soy un campesino al que Dios le dio la oportunidad y el pueblo así lo ratificó de ser el gobernador de este departamento. Ojalá la persona que llegue continúe con estas cosas, no por dañar a un gobernador o dañarle la imagen a un gobernador, entonces lo que dañen es el futuro de un departamento. ¿Lo volvería a hacer? Yo creo que no, pero es igual, Dios es el que tiene la última palabra, pero la verdad mi vida es otra, mi vida es el campo, los caballos. Pero la mega obra con la que quiere despedir su administración es la Avenida Primera. Antes era un acumuladero de basuras, pero hoy es una autopista que busca comunicar el sur del Casanare con el aeropuerto y desembotellar a Yopal. Entre otros, saneó el sector de la salud, mejoró la seguridad y pavimentó la Comuna 6 de Yopal. Todos estos proyectos lo tienen hoy nominado a los premios Colombia Líder como mejor gobernador de Colombia. Le apuntaron a hacer un pago de toda la deuda, a hacer una reorganización de lo financiero, a trabajar los temas de sostenibilidad o vías o educación o infraestructura. Dijo que ya con el rótulo de exgobernador se retira con un departamento libre de deudas y siendo hoy el más productivo del país. También fueron destacados como el mejor congresista del país el pastor John Milton Rodríguez, y la mayoría de los consejos en el país han reconocido como sus mejores concejales a los concejales cristianos que están en diferentes posiciones. Y están viéndose obligados a creer en nosotros. ¿Sabes a quiénes les ha costado trabajo creer en nosotros? A nosotros. Por eso te puse eso de las noticias. Y por eso, además de ponerte eso de las noticias, te pongo una noticia más. Escúchame. En el nombre del Señor. No importa lo que haya pasado contigo. ¿Cuántas veces te has estrellado y te has equivocado? ¿Tú crees que Dios no sabía con eso? Cuando una persona se defrauda, cuando tenía una expectativa y no se cumplió, ¿tú crees que Dios tenía contigo expectativas distintas a lo que ha pasado? No es que lo que ha pasado estaba predestinado, tú lo decidiste hacer, pero no lo tomó por sorpresa. Y hoy el trabajo que Dios me encomienda es simplemente ser un instrumento de Dios para mirarte a los ojos y decirte de parte de Dios que Él sigue creyendo en ti, porque empezó a creer en ti antes que nacieras. Que no importa lo que ha pasado, que no importa lo que otros digan, que no importa cómo te señalen. Escúchame esto en el nombre del Señor, por favor. Y para que lo escuche mejor, cierra tus ojos un momento. Y escucha solo esto, porque yo me atrevería a decirlo y soy cuidadoso en hacerlo. Es algo a que le tengo pánico, pero me atrevería en este momento a decir que estoy hablando de parte de Dios directamente a ti, a decirte: la confianza que Dios tiene en ti está intacta. Escucha esto. El plan que Dios tiene para ti, escúchame, está intacto. Nada ha cambiado con Él. Sí, tú te has desviado, te has equivocado, te has retrasado en los cumplimientos, pero Dios sigue teniendo la fe intacta en ti. Tu fe no está intacta, ha cambiado, pero la de Él sigue intacta. Te ama. ¿Sabes qué es cuando te ve a ti? Él dice: yo creo en Él, creo en ella, le ha faltado ese apoyo. Está endeudado, entonces yo voy a pagar todo lo que debe. Voy a entregar a mi hijo, porque la deuda que tiene es muy grande. No me importa, me tocó salir de mi propio hijo para poder pagarle la deuda, pero voy a pagar la deuda porque yo confío en Él y en ella. Le falta es ser libre de su deuda, y le falta es ser lleno del Espíritu que está en mi Hijo Jesús. Y te dio salvación, y te dio su Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios está invirtiendo tanto en ti? Porque Dios es un Dios que cree en mí. Te voy a pedir que hagas esta oración antes de adorar al Señor con una alabanza. No sé si te sientas mejor, si estás de pie un segundo. Padre, gracias. Dígale: Padre, gracias por ayudarme a creer en ti con tu Espíritu Santo.
Ahora te pido que ese mismo Espíritu Santo me ayude a creer que tú crees en mí. Que tú crees en mí. Que a pesar de lo que te he fallado, tu fe no es como la mía. Tu fe no cambia como la mía. No es condicional como la mía. Tú crees en mí, Señor. Y cierra la oración diciendo: gracias por creer en mí, Señor. Dígaselo de nuevo: gracias por creer en mí. Y repítalo otra vez, y repítalo suficientes veces hasta que usted entienda que es Dios mismo quien le está diciendo con todo su amor: ya está bueno, ya está bueno. Deja de descalificarte, de reprobarte, deja de reprocharte a ti mismo. Yo sé lo que estoy haciendo, te escogí antes que nacieses. Te he separado para este momento, Señor, ¿por qué no fue antes? Y Él te dice: recuerda que yo vivo en lo eterno. Para mí es igual ahora que cuando te llamé a los 12 años o a los 18, como Jeremías. Para mí estás perfecto ahora, para que mi plan se cumpla contigo, Señor. Pero pasó esto, huelo a algarroba y a cerdo. Y Él dice: tengo vestido para ti. Me alejé de ti, me fui hasta una provincia apartada. Tengo calzado para ti. Dejé de comportarme como tu hijo y gasté la herencia. Tengo anillo para ti. Estoy lastimado y triste y dudoso, y Él te dice: tengo fiesta para ti. Yo creo en ti, dice el Señor. Yo creo en ti, dice el Señor.